Gaur, Euskal Herria Bildu legebiltzar taldeak legealdi osoan zehar egin duen bezala Ameriketako Estatu Batuak eta Europaren arteko inbertsioa eta merkataritzarako itunaren inguruko eztabaida dakar. Gure gizartean izan dezakeen eragina oso handia delako eta zoritzarrez lotu nahi duten akordioa ez delako inondik inora jendartearen onerako. Pertsonen eskubideak murriztuak izango direlako, gure bizitza baldintzak txarrera joango direlako eta gure herriaren etorkizuna hipotekatuko duelako. Urte hauetan zehar, ikusi dugunez, herri eta pertsona ezberdinak jabetu dira balizko itun honen garrantziaz, eta itunak izan ditzakeen ondorio latzez konbentzituta. Dei egiten dizuegu posizio bat hartzera. Eta gure posizioa irmoa eta argia da. TTIP-aren aurkakoak gara. Ez dugu blokeen arteko irakurketa batetik egiten. Transnazionalen eta herrien burujabetza eta pertsonen eskubideen arteko lehia da honako hau. Estatu batuetan izan edo Europan izan. Eta gehiago esan nahi dugu gaurkoan. EH Bildu ez dago komertzioaren kontra baizik eta eredu komertzial honen aurka gaude. Uste dugulako komertzioa bere hedapena eta monopolioa ezin duela izan helburua bere horretan. Komertzioa jendearen bizitza hobetzeko lanabesa beharko luke izan eskubideak bermatuz eta ingurumena zainduz. Bidezko merkataritza ekologikoa tokian tokiko baliabideetatik produkzio eta konsumo modu osasuntsuagoak eta jasangarriak bermatzen dituena. Eta TTIP-a justuki kontrakoa da. Espero no agotar el tiempo y así no apurar al máximo el reglamento, de la misma manera que no voy a interpelarles uno a uno, ni a preguntarles, ni interrogarles uno a uno a cada uno de ustedes sobre los aspectos muy nocivos que tiene el TTIP, aunque eso no les daría pie a responderme por alusiones, como parece que es el caso en virtud del reglamento. Yo voy a intentar ajustarme al tiempo y además voy a intentar hacerlo si no se me interfiere, porque se oye todo en esta Cámara. Únicamente vuelvo a traer esta cuestión y sé que se me puede decir, y ya lo digo de antemano, que esta es una cuestión electoral, pero no les negaré que en elecciones llevamos todo el tiempo y que si estar en elecciones me invalida para hablar del TTIP, probablemente nunca podríamos hablar del TTIP. Y es verdad que vuelven a coincidir elecciones y también es cierto que volvemos a traer esta cuestión, pero la traemos después de una nueva ronda de debate en este Parlamento. Una nueva ronda de debate en este Parlamento que nuevamente hemos tenido que propiciar desde Euskal Herria Bildu. Probablemente en escenarios futuros no seamos la única fuerza que traiga la cuestión del TTIP desde el enfoque de la preocupación y de la posición contraria que actualmente trae Euskal Herria Bildu, y nos alegrará, porque la foto que se suele sacar en este Parlamento sobre los partidarios y detractores del TTIP se nos suele presentar luego como una foto que representa la posición social mayoritaria frente a una posición minoritaria, aunque ruidosa, entiendo, por lo persistente de la denuncia. Pero yo creo que esa foto también está cambiando y también en esta Cámara cambiará y eso es una buena noticia. Pero en cualquier caso yo creo que ya podemos señalar, y además lo hacemos tras la interpelación y la comparecencia del consejero Toña y la interpelación de la señora Tapia, que parece que el desacuerdo, que la desaprobación en torno al fondo, incluso también a las formas, o fundamentalmente a las formas más que al fondo sobre el TTIP, está siendo cada vez más compartido. Es decir, de la posición inicial sostenida por nuestro grupo, por Euskal Herria Bildu, contraria, y no lo niego, y sigue siendo contraria, y no lo niego, ni lo oculto, al TTIP, ya empezamos a ver por lo menos ciertos puntos de conexión o de encuentro o de preocupación compartida con fuerzas políticas que han manifestado en otros momentos en esta Cámara una adhesión más o menos inquebrantable al TTIP. Probablemente porque se han confirmado temores que ya conocíamos, y uno era el de la opacidad. Y cuando señalábamos que el TTIP, que el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión que se quiere firmar entre Estados Unidos y la Unión Europea era absolutamente opaco y era una maniobra clara para evadir la responsabilidad de lo que se estaba debatiendo y para situar el conocimiento de lo que se está debatiendo en la ciudadanía y que pudiera ella evaluar y valorar lo que suponía de ataque grave contra sus derechos, se nos decía que no era del todo cierto, que la Unión Europea ya establecía mecanismos para su conocimiento, que a través de una página web y de un proceso participativo europeo ya se podía acceder a toda la información. Se ha demostrado que no era cierto con las filtraciones de Greenpeace, pero es más, no solo se ha demostrado que no era cierto, sino que se ha demostrado que esas herramientas eran absolutamente ineficaces. Y eso ya no es una interpretación subjetiva o personal mía, también se ha reconocido, como digo, por miembros de este Gobierno de una o de otra manera. Por tanto, ya hay una lectura que parece bastante evidente, y es que todo este proceso se ha gestado en la opacidad. Pero les diré más. Este proceso, aun con todo lo opaco que ha sido, con toda la falta de transparencia democrática que ha tenido, que solo se ha ido corrigiendo, siquiera sutilmente por la presión social,
es algo más democrático, algo más transparente que el que se ha hecho con el CETA. Con el CETA que empezará a aplicarse ahora. Porque lo que hubiera pretendido la Unión Europea, lo que hubieran pretendido las transnacionales que animan, impulsan este acuerdo, es que se hubiera seguido el mismo procedimiento negociador, el mismo procedimiento secreto y opaco que se ha seguido con el CETA. Esa es la realidad. Y, sin embargo, ahora nos encontramos en otra tesitura. Y también cabe señalar que se confirman o se ratifican los temores que sosteníamos. Las primeras veces que trajimos este debate a esta Cámara se nos decía que hacíamos nuevamente uso del debate alarmista, del victimismo también y de la agitación social por bandera sin justificación real que la sostuviera o la amparase. Bueno, yo creo que a la luz de lo que se ha ido conociendo no existía tanta exageración, no existía tanta voluntad de crispación como voluntad de que todo el mundo, de que todas las personas conocieran lo que se esconde detrás de ese acuerdo comercial. Y lo podemos aterrizar a lo concreto, y hablábamos de los transgénicos, y hablábamos de cómo se incumplían directivas las directivas sobre los organismos genéticamente modificados, los OGM, y hablábamos de cómo se daba cobertura a las transnacionales, también a las farmacéuticas, para que pudieran seguir explotando su volumen de negocio por encima de la salud de las personas o del derecho al acceso a medicamentos genéricos de las personas. Y hablábamos de las denominaciones de origen, y hablábamos de cómo se podía conciliar o cómo es posible que se concilie esa supuesta bonanza para las pymes si a la vez muchas de las denominaciones de origen se sostienen en pymes, precisamente, que ya reconocen, y ya reconoce también el Gobierno, que pueden ser grandes damnificadas de este acuerdo si se firma tal y como se está conociendo a través de las filtraciones. Y hablábamos del retroceso que iba a suponer en derechos sociales y laborales. Y decíamos que adecuar las normativas de Estados Unidos con la Unión Europea en virtud de la no aprobación, de la no aceptación de determinados convenios internacionales de la OIT por parte de los Estados Unidos de Norteamérica podía generar una devaluación de los estándares de calidad en los derechos laborales y sociales de nuestra población, de la población europea en el sentido más amplio. Y ahora vemos que también eso es cierto, porque también parte dentro de las negociaciones. Y así podríamos seguir hablando de más, pero veíamos también que la soberanía de los pueblos se podía ver seriamente atacada. Pero la soberanía de los pueblos en su sentido más puro, en su sentido más democrático, porque si ninguna comunidad, si ninguna entidad, si ningún ente nacional o regional puede regular por encima de lo que puedan determinar tribunales de arbitraje compuestos por miembros no sujetos a las legislaciones estatales ni regionales, ¿dónde queda la capacidad de los pueblos, dónde queda la capacidad de los parlamentos para legislar? Si aquello que legislen puede ser enmendado por la vía de la sanción multimillonaria a través de los tribunales especiales, ahora ICS. Antes se llamaban ISDS, en su acrónimo. Y también hablábamos de la armonización regulatoria, ahora del principio de cooperación regulatoria. Y todo eso sigue apareciendo en el tratado. Y yo les he hablado antes del CETA. Y quiero detenerme un par de minutos en el CETA porque creo que guarda relación y creo que no será motivo tampoco de llamada al orden. El CETA es un acuerdo comercial ya culminado, pendiente de aplicación entre Canadá y la Unión Europea. Ese acuerdo se terminó de negociar en el 2014, concretamente a mediados, hacia mayo o junio del 2014. Se hizo sin información. Se quiere empezar a aplicar en octubre del 2016 con motivo o coincidiendo con la cumbre Canadá-Unión Europea. Se ha publicado en febrero del 2016, hasta entonces no se ha conocido nada. Y en ese acuerdo, en el acuerdo del CETA, ya aparece el ICS, ya aparece el Tribunal de Controversias Estado Inversor, que es el que faculta a las multinacionales, a las transnacionales, para que demanden a Estados soberanos si creen que las legislaciones de las que estos se dotan, que se supone que dan respuesta a las demandas de la mayoría de sus ciudadanos y ciudadanas, agreden o impiden sus desarrollos de comercio posterior. Es decir, si una transnacional considera que tenía que ganar no sé cuántos años venideros y la legislación de un Estado lo impide porque genera marcos más restrictivos para según qué volumen de negocio o qué tipo de comercio, una transnacional podrá demandar por demandas multimillonarias a ese Estado o a esa comunidad. Y eso ya viene en el CETA. Y en el CETA también viene el principio de cooperación regulatoria. Y el otro día se nos decía que el principio de cooperación regulatoria, no debería nunca poder pasar por encima de las legislaciones y de los estándares de calidad que ya existen. Y sin embargo vemos que en el CETA
que se empezará a aplicar en octubre, ya aparece el principio de cooperación regulatoria como un principio armonizador que devalúa derechos y que denigra libertades. Y esa es la realidad que vemos hoy. Y, por tanto, no estamos haciendo alarmismo y no estamos haciendo victimismo. Pero hay una cosa todavía mucho más grave que todo lo que he dicho ya, que probablemente les suene repetitivo o reiterativo, porque es cierto que no supone demasiada novedad con lo que he venido sosteniendo aquí. Hay una cosa que se llama la implementación provisional. Y esa implementación provisional es el cauce de adaptación del CETA a la realidad inmediata o inmediatamente posterior a octubre del 2016. Esa implementación provisional no necesita de la aprobación por el Consejo de la Unión Europea a través de la unanimidad. Porque aquí todavía hoy se dice que no nos preocupemos, que si el tratado es potencialmente tan malo como algunos y algunas señalamos, que esto tiene que ser ratificado por los organismos europeos y luego por los parlamentos nacionales y o regionales, como el caso de Bélgica con Flandes y Valonia. Pero eso no es del todo cierto, y se ve con el CETA, y por eso traigo a colación el CETA. No es cierto que el TTIP se apruebe o se finalice tenga que tener obligado o tenga que llevar acarreado como fórmula de obligación que tenga que ser sometido a validación y consideración por los parlamentos nacionales. Porque si no, ¿por qué no se ha hecho así con el CETA? ¿Por qué con el CETA existe la implementación provisional que permite que se puedan poner en pie todas esas prácticas? Cuando todavía no está claro ni siquiera si la consideración del CETA es la de un tratado mixto o no, para un acuerdo que está negociado desde hace 2 años. ¿Quién nos dice a nosotros que para el TTIP ya existe la garantía de que va a ser tratado mixto y así obligará a que sea avalado o apoyado por los parlamentos nacionales? Y hay otra cosa que todavía es más grave, porque hasta ahora se decía que en esa fórmula de validación se necesita la unanimidad para el TTIP y que si no se da la unanimidad, es decir, si un Estado miembro decide revocar o posicionarse en contra del TTIP, el TTIP ya no entraría en vigor. Y eso se nos presenta como el máximo paraguas democrático posible, de alguna manera como la garantía o el aval de que el TTIP ha de ser muy bueno o no existirá. Pero ¿qué vemos con el CETA y qué vemos con la implementación provisional? Que no requiere voto unánime del Consejo, que requiere solo voto mayoritario y que, por tanto, se abre las puertas a que se pueda, por la vía de la implementariedad provisional, incrustarnos el TTIP en nuestras vidas. Y eso, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de Euskal Herria Bildu, y no solo de Euskal Herria Bildu, cada vez de más organizaciones, es el último clavo en el ataúd en el que las transnacionales están sometiendo a la Unión Europea a los derechos y libertades. La Europa social y democrática, que en esta Cámara se ha invocado muchas veces para hincharse y para henchirse de espíritu europeísta, esa de Delors y demás, poco tiene que ver con la Europa de los mercaderes, con la Europa del comercio y para los comerciantes en que se ha convertido la Unión Europea. Porque a día de hoy, y ese es el problema, es que la lex mercatoria, la ley del mercado, pasa por encima de los derechos humanos, pasa por encima de los derechos sociales y pasa por encima de los derechos laborales. No solo pasa por encima, no solo se sitúa por encima, los pisotea. Pisotea todos los derechos, los humanos, los sociales y los laborales en favor de la lex mercatoria. Y lo único que le exigimos a este Gobierno con esta iniciativa es que se posicione. Y lo decimos así, abiertamente, que se posicione. Y que lo haga además desde la posibilidad de que todos tengamos toda la información, de que recabe información y la difunda, de que pase de esa posición de observador a una posición de actor. Porque no nos vale con que se nos diga con que no hay estudios para ver el impacto que pueda tener en la generación de puestos de trabajo o de pérdida de puestos de trabajo, con que no haya estudios para saber si la calidad del empleo que se pueda generar en función de los sectores que se van a crear y también de los que se vayan a destruir genera un mercado más o menos desigual, un mercado laboral más o menos desigual, más o menos justo o más o menos estable. Porque no nos vale con que se nos diga que las pymes están a favor si quien habla es la CAF y luego salen, por ejemplo, otras organizaciones como el CAI Center diciendo que va a ser un desastre para las pymes. Lo que queremos es que se hagan esos estudios, que se pueda hacer ese debate público, que no tengamos que ser solo nosotros y nosotras quienes traemos este debate continuamente, sino que el propio Gobierno, convencido como pueda estar, y yo no les presupongo mala actitud en que el TTIP puede tener más factores positivos que negativos, provoque ese debate, lo traiga y lo sostenga. Y para terminar, que haya una consulta a la ciudadanía de este país. Decimos que lo primero son las personas y que consultar nunca es malo, también se dice que votar nunca es malo y por eso nos vamos a ver dentro de poco en otras, pues consultemos a la ciudadanía de Araba, Bizkaia y Guipúzcoa, que tampoco será malo. Porque termino con la idea con la que he arrancado. Esto no va de una confrontación entre los Estados Unidos de Europa contra la Unión Europea. Yo no lo planteo así. No va ni siquiera si el comercio es malo o es bueno. Yo acepto que tenga que haber comercio. Lo que no quiero es que haya ese tipo de comercio. Y lo que no quiero es que ese tipo de comercio avalado por transnacionales se imponga a los derechos de las personas. Este es el eterno debate de confrontación de modelos. Y es el debate entre el capital y la vida digna. Es el debate entre la obediencia
a las transnacionales o la soberanía de los pueblos y la soberanía popular. Y es el debate entre la economía neoliberal con sus tres famosas sectorializaciones de la sociedad, es decir, un tercio vive muy bien, un tercio sobrevive y un tercio se despeña por la exclusión, o un modelo donde toda la sociedad tenga todos los recursos para poder disponer de niveles de igualdad, de solidaridad y de justicia. Eskerrik asko, presidente Andrea. No se preocupe, señor Uribe Etxeberria, que tras agotar la prórroga no había penaltis. Le veía ahí forzando al límite. Comentarle una sola cuestión. Es decir, yo respeto todo lo que se ha dicho y además yo agradezco el tono del debate. No creo que tenga más sentido que el debate sea bronco que pueda ser así, podamos exponer lo que se ha dicho. Pero hay una cosa que desde luego no puedo compartir de ninguna de las maneras. Usted hablaba de que a las multinacionales y a las transnacionales no le interesa este acuerdo. Dígales que dejen de gastar pasta inútilmente. Llevan gastados más de 200 millones de euros promoviendo las 13 rondas de negociación que ha habido, con un 95% de reuniones presenciales por parte de transnacionales y solo un 5% por parte de organizaciones sociales o sindicales. Digo yo que para no interesarles están haciendo de mecenas demasiado tiempo. Pero yo no creo en esa lógica, igual es un mito, igual es una de estas lógicas irracionales que nos mueven a algunos para mantenernos en los mitos. Pero no parece que las transnacionales estén en ese juego. Y también, ya puestos a hablar de mitos y de desmontar mitos, le señalo una cosa. Pues usted ha hablado de la comparecencia de su compañero, de la intervención de su compañero en la comisión. Pues también, para que sirva para desmontar mitos. Yo no pienso que todas las personas del PNV sean de derechas, lleven el jersey anudado al hombro y tengan que pensar no sé qué cosas. Créame que no. Quien me conoce en su bancada, igual usted no, pero quien me conoce en su bancada sabe que no pienso así. Digo, para que también entendamos los límites del debate. Que yo defienda mis posiciones con intensidad y que además me las crea, no significa que tenga que ser sectario. Y que defienda mis posiciones con intensidad es algo muy diferente que cambie mis posiciones en función de la intensidad que al Gobierno le interesa, porque de verdad que uno cae en el histrionismo. Ahora no me estoy dirigiendo a usted, estoy mirando para allá porque está ahí toda la bancada. Además, en cualquier caso, como no va a tener derecho a alusión, como que no me lo han dejado a mí antes, como le decía, una única cuestión más, señor Uribe Etxeberria, que no me mueve el antiamericanismo, que lo he señalado en mi primera intervención, igual lo llevaba escrito y no he dado tiempo a corregirme, que lo que me mueve es una lógica de confrontación con un modelo que consagra el mercado por encima de los derechos de la gente, que eso es lo que me mueve, que le puede parecer bien o mal, que le puede parecer que la necesidad de cambiar el marco económico para llevarlo a un marco de lex mercatoria, de primacía de los mercados por encima de los derechos y las legislaciones básicas, es necesario en este contexto. Esa es su opinión, yo la tendré que respetar, la combatiré dialécticamente y punto, pero no me mueve antiamericanismo, que es que en Canadá y en Estados Unidos están protestando también contra este tratado. Me decía antes el señor Damborenea que tengo unos aliados de la leche, es decir, que tengo de aliado a Donald Trump, se ha equivocado en una cosa y esa se la corrijo ahora, que es lo que intentaba decir, y usted seguía elevando el tono pensando que le estaba diciendo no sé qué cosa. No es Jean-Marie Le Pen, el histórico líder del Frente Nacional de la extrema derecha francesa, quien ganó las elecciones. Fue su hija Marine Le Pen. A Jean-Marie Le Pen lo echó la hija del partido, cosa que ustedes no supieron hacer con Fraga, pero bueno, que eso ya son otras cuestiones y sobre otros temas. Es decir, que las vinculaciones emocionales y las creencias ideológicas se llevan hasta donde uno quiera. Me hablaba de la lógica negociadora y de que no se puede hacer por streaming. Nadie pide eso, pero hombre, que a día de hoy se sostenga que esta ha sido una lógica negociadora transparente, es que sus propios consejeros, dos, la señora Tapia y el señor Toña, ya han reconocido que es que ha sido bastante opaco, que ha sido muy opaco, por no decirlo de otra manera. No quiero ir más allá en lo que ellos han dicho. Es decir, no parece que haya habido transparencia, no parece que esa lógica negociadora, la discreción, sea de lo que estamos hablando. Que de lo que estamos hablando es de, hasta que no ha habido filtraciones, aquí no nos hemos enterado de muchas cuestiones. Y que la posición variable que están teniendo diferentes tendencias políticas europeas tiene que ver con las preocupaciones que les está entrando cuando se conoce lo que están negociando. Esa es la realidad que estamos viviendo. Una última cuestión con respecto a los sectores excluidos. Aquí es el eterno debate sobre si los sectores excluidos dan o no dan para que estemos tranquilos o no estemos tranquilos. Yo sé y voy conociendo cuál es la posición de la socialdemocracia europea o de los partidos socialistas europeos o el ámbito ideológico del que se quieran reclamar. Lo que también deberían de decir es cuál es la posición que van a sostener con el TISA. Porque, claro, en función de la posición con el TISA, muchas de las líneas rojas que están estableciendo se caen. Se caen porque el TISA es el que afecta a los servicios públicos y porque no es lo mismo decir que se van a garantizar determinados servicios, que pueden no estar mal, con que no se diga que no se van a remunicipalizar o que se va a prohibir remunicipalizar algunos que ya han sido privatizados, que se está diciendo en el TISA y que se consagra en el CETA. Y ustedes de momento lo están validando. Y eso es lo que nos preocupa y esto no es una obsesión enfermiza por parte de nadie. Lo único ya para terminar, porque el debate da para lo que da.
Señor Damborenea, usted y yo vivimos en mundos paralelos. Usted me dice que no existe el TTIP y aquí le hablamos de la 13ª ronda de negociaciones, se lo dice la comisaria Malmström, pero a usted le da igual, no existe el TTIP. Probablemente tampoco existirá el vino de Rioja fabricado en Estados Unidos que empezarán a hacer dentro de poco y que no sé qué le parecerá. No sé si le preocupará más que las ostras o menos o si de la combinación de ambas usted entiende que sale ganando o sale perdiendo. Mi legislación laboral marco son los estatutos de los trabajadores, ninguna de sus reformas laborales que han sido un atentado contra los derechos de los trabajadores. Y si fuera cierta mi conexión con Putin, con China, con Donald Trump y con no sé quién, también con Bernie Sanders y también con Corbyn, que son referentes en todo caso de los señores socialistas aquí presentes, si mi conexión con todo eso fuera cierta, si mi poder para concitar aliados fuese tan cierta y tan amplia como la que usted ha descrito, lo mejor que pueden hacer es desarmarse y entregar las armas en esta posición.